David, muchas gracias. Muchas gracias por estar presente, por a cada uno de los médicos, por formar parte de los estudiantes del centro CEIUM, de reconocida trayectoria en todo lo que se refiere a los estudios ecográficos. Esta tarde vamos a dar inicio al seminario número 1 referido a la investigación. Si queremos darle a conocer cuál va a ser la metodología, cómo vamos a desarrollar, cómo vamos a ir diseñando nuestro trabajo de investigación para ser presentado y disertado, al final lo que nos va a dar la certificación avalada por la Universidad de Centro Occidental y San Alvarado. En esta oportunidad, este seminario lo voy a administrar en compañía de una docente invitada, la doctora Zulay Antonita Tagliaferro, quien esperemos que pronto se ponga en línea. Y mientras tanto, yo les voy a ir indicando cómo va a ser el desarrollo de este seminario. David, si eres tan amable, me colocas las diapositivas, por favor. Muy bien, ya hago la presentación, me confirma allí en sus pantallas, Ujú. y ya se muestra la imagen. Ajá, perfecto. Ok, Bueno, como pueden ver allí, este es el seminario de investigación 1 del Diplomado de Ecografía de Integral, que forma parte de los módulos del Diplomado de Ecografía. La que sigue, por favor. Ajá. Para el desarrollo de este módulo, nosotros, como les dije, vamos a trabajar la doctora Antonieta Taglaferro, porque ella es médico y conoce todos los términos y el área, y yo que voy a trabajar la parte de diseño de investigación, les vamos a hacer las revisiones en conjunto. ¿Cómo nos vamos a nosotros a comunicar? Tanto ustedes, cómo van sus avances y nosotros cómo va la revisión a través del aula virtual, donde nosotros le hemos colocado allí todos los recursos que son los soportes teóricos prácticos que les van a servir para que ustedes puedan ir desarrollando su trabajo de investigación. Y las actividades que son las referidas a la evaluación que le vamos a hacer de este trabajo de investigación, que lo vamos a dividir en 4 entregas. Posteriormente le vamos a explicar cuáles serían esas entregas, cómo estaría subdividido y las posibles fechas de entrega. Tenemos tiempos prudenciales para que ustedes lo desarrollen con instrucciones bien claras y precisas establecidas en el aula virtual del diplomado, en este caso del módulo de investigación. Ustedes van a hacer una revisión sistemática. Aquí no vamos a trabajar con un trabajo investigativo como lo venimos haciendo en pregrado, ni vamos a hacer una tesina. Es un trabajo, una revisión sistemática, donde ustedes van a ir en la búsqueda de artículos referidos a una temática que sea del interés de ustedes. ¿Cómo van a escoger ustedes esa temática? Esa temática la van a a escoger, a seleccionar, atendiendo a los módulos que se han desarrollado en el diplomado. ¿Ok? Lo que les llame la atención, ustedes se orientan hacia la búsqueda de una respuesta a una inquietud que ustedes tengan. Entonces, la revisión sistemática es una investigación que requiere, que los induce para que ustedes ubiquen información hacia un tema de su interés y que en lugar de leer unos pocos estudios que encuentran al azar, la revisión sistemática los lleva a la búsqueda y el análisis de estudios relevantes previos realizados por otros autores y de buena calidad que existen sobre el tema o la interrogante que a ustedes les inquieta. Y el propósito principal es ofrecer un resumen completo, responder a un objetivo y buscar evidencias disponibles para ustedes poder explicar el problema o darles respuesta al problema que ustedes han seleccionado.
Esto les va a permitir sacar conclusiones sólidas y confiables sobre el tema investigativo. Estas revisiones sistemáticas son un soporte bien significativo para dar respuestas a problemas, en este caso de ustedes, en el área de la medicina. ¿Ok? El siguiente, David, por favor. ¿Qué recomendamos? Eh, Cada paso, cada entrega que ustedes van a hacer, nosotros les hemos insistido mucho en considerar los aspectos éticos de investigación, es decir, no hacer copias textuales. Entendemos que hoy en día está en boga la inteligencia artificial y por supuesto pueden hacer uso de ella siempre y cuando humanicen luego el lenguaje. Recuerde que la inteligencia artificial es una, son lenguajes interpretativos, pero como siempre, como decimos, artificial. Ustedes tienen que humanizarlo, ustedes tienen que darle su toque personal, porque también la inteligencia artificial, esa información muchas veces está errada. Entonces ustedes tienen que revisarla, leerla y darle un lenguaje más humano. Por supuesto, si ustedes encuentran información de otros autores, tienen que parafrasearlo, no pueden hacer copias textuales. Nosotros le hemos establecido unas normas que están colgadas en el aula. Todas las instrucciones para cada una de las entregas parciales que al final van a conformar su trabajo de investigación están en el aula. Se van abriendo paulatinamente atendiendo a las fechas de entrega de la primera, segunda, tercera o cuarta entrega. Sí queremos ser bastante reiterativos en que respetemos los tiempos para que no nos retrasemos en la hora de la defensa del trabajo, porque al final, una vez que ustedes hayan armado su trabajo de investigación, hacen una presentación, una disertación, también por esta vía Zoom, y nosotros les vamos a dar las pautas de cada uno de ellos. También es importante decirles que cada una de las entregas tienen una rúbrica donde ustedes se van a autoevaluar y van a ir revisando si lo que se les pide y que será evaluado y ponderado con una calificación que esté especificada en la rúbrica, ustedes la cumplen, ustedes van avanzando. Esa es la mejor manera de ustedes hacer una autovaloración de su trabajo de investigación y llevarle la secuencia. Bueno, y como les dije, van a elaborar o van a colocar, a diseñar su investigación en un formato que lo hemos establecido allí, ya está validado porque lo hemos utilizado en otras cohortes y eso les impide a ustedes divagar, sino que ustedes se van a regir exactamente por las instrucciones que están en el aula. Por favor, David, la siguiente. Ujú. ¿Qué aspectos son necesarios para el buen desempeño y avance efectivo del trabajo de investigación? Como les dije, ustedes tienen un aula virtual que ya en el centro deben haberles dado sus claves de acceso para que ustedes vayan revisando el material, revisar los recursos, que como les dije, son los artículos, la información teórica, los formatos, todo aquello que les va a permitir a ustedes ir avanzando en su trabajo de investigación. Por supuesto, utilizar los formatos y autoevaluarse como la rúbrica, como bien se les dije anteriormente. La siguiente. Ajá. Tal cual les informé, el trabajo está dividido en 4 entregas. En una primera entrega, que les vamos a señalar las fechas y las vamos a acordar entre ustedes, los directivos de la academia y nosotras, ahí en el aula van a tener un formato de entrega para la primera asignación. Y está la rúbrica o los criterios que hemos establecido para la evaluación que se le va a hacer al mismo, es decir, cómo ustedes van a ser evaluados. Como les indiqué, ustedes previamente o una vez que hayan elaborado su trabajo antes de la entrega, antes de subirlo al aula, revísenlo por la rúbrica, pásenlo y cotejen que lo que les
pide o lo que les será evaluado según los criterios allí establecidos, ustedes lo han cumplido en el trabajo que han desarrollado para esa primera entrega. La siguiente, David. Ok, en el aula también tenemos un foro de dudas donde ustedes pueden colocar cualquier inquietud, duda, eh, sugerencia, pero nosotros queremos insistir que sea en el aula. ¿Por qué? Porque si uno de sus colegas tiene la misma inquietud, la misma duda, una vez que la autora Taclaferro o mi persona se la aclaremos, esa duda puede que otro médico la tenga también y se les aclara. Y también esa foro de dudas, si ustedes consideran que tienen la respuesta, ustedes entre compañeros, también puede dar respuesta a esta inquietud que pueda tener alguno de los participantes. Porque esto es un trabajo colaborativo donde todos aprendemos de todo, donde todos aprendemos haciendo y vamos fortaleciendo cada uno de nuestros saberes. La siguiente, David, por favor. Ajá. Aquí tenemos la rúbrica para la evaluación de la primera asignación y que tiene una ponderación de 10 puntos. Entonces, tenemos unos aspectos a evaluar, que son las páginas preliminares, que tiene una ponderación de 1 punto, el estilo y forma, 3 puntos, contenido, 6 puntos. ¿Cuáles son los criterios de las páginas preliminares? Presenta el trabajo en el formato diseñado para tal fin con todos los elementos de esta entrega. Centra el título, incluyendo todos los aspectos que, cómo y cuándo. Es decir, cuando ustedes vayan armando su trabajo en el formato que esté en el aula, ustedes van verificando que esto que se les va a evaluar, ustedes lo tienen en su trabajo. Por eso decimos que es una autovaloración. En cuanto al estilo y forma, presente el objetivo general relacionado con algún tema del diplomado, tal cual les dije, ustedes van a tomar un tema o un problema o algo que los inquiete referido a uno de los módulos que forman parte del diseño curricular del diplomado. Es decir, esa va a ser su línea de investigación. Luego, redacta los objetivos específicos relacionados con el tema. Por supuesto, los objetivos son lo que les va a indicar el camino, la meta hacia donde ustedes van a llegar. ¿Qué es lo que ustedes quieren alcanzar? Luego presenta esbozo de la metodología y guarda relación con el tema a tratar. Por supuesto, tienen que ir relacionando qué van a hacer y cómo lo van a hacer. En cuanto al contenido, con una ponderación de 6 puntos, tenemos el objetivo general está redactado con un verbo, un infinitivo medible que se evidencia en relación con el título del trabajo. Recuerden que esto se lo vamos a explicar más adelante, pero les adelanto que los objetivos se colocan en en verbos, porque van a indicar una acción y que tienen que estar en infinitivo, por supuesto tienen que terminar en ar, er o ir. Ok. Luego, los objetivos específicos tienen una secuencia lógica y conlleva el logro del objetivo general. Todo tiene que estar relacionado el objetivo general con el objetivo específico, porque los objetivos específicos son los pequeños pasos que tenemos que dar para poder lograr el objetivo final o el objetivo general. El esbozo de la metodología expresa lo que se propone, todo lo que cada uno de ustedes proponen realizar de forma clara y precisa, indicando el tema a investigar y los aspectos que van a incorporar. Una vez que ustedes preparen su primera entrega, le pasan la rúbrica y si cumple todo, cada uno de estos criterios, ustedes la suben al aula. Si consideran que uno de los criterios no los tienen incorporados en su trabajo, por supuesto que lo retoman, lo revisan, se lo colocan y luego lo suben al aula. La que sigue, David. Ajá. Aquí tenemos nosotros un posible cronograma de actividades. La gente son 4 entregas. La entrega uno, una vez que nosotros demos esta clase hoy, ustedes aclaren las dudas que tengan, ustedes van a seleccionar un tema, le van a colocar un título,
van a redactar los objetivos generales y específicos y van a hacer un esbozo de la metodología. Eso va a tener una ponderación de 10 puntos. Y la entrega pudiera estar pautada para el 20 de junio de este año, por supuesto, y lo van a colocar en el aula. La entrega número 2, allí, una vez que se les corrija estos tres primeros aspectos, título, objetivo y metodología, ustedes hacen los ajustes. Siempre que generalmente le hacemos las correcciones al margen o en letra roja, entonces ustedes sustituyen las observaciones que le hagamos por la corrección que ustedes vayan a hacer. Entonces, en la segunda entrega, ya el título corregido, los objetivos, aquí van a agregar la introducción, la metodología ya corregida y concluida y la referencia bibliográfica. Todas estas referencias y todo este trabajo lo vamos a desarrollar atendiendo a las normas APA. Ok. Una tercera entrega, este también tiene una ponderación de 10 puntos. Una tercera entrega, todo lo enviado de la entrega 2. Es decir, ya corregimos el título, aunque el título puede variar porque al final podemos ajustarlo a los resultados que encontremos. Pero ya ese título lo tienen encaminado, tienen los objetivos, ya tienen la introducción, la metodología. Entonces, en la entrega número 3 van a preparar o van a entregar todo lo corregido previamente en la entrega 1 y 2, atendiendo, por supuesto, a las sugerencias que les hemos dado. Y aquí van a incluir el desarrollo de todas las referencias. Y eso tiene una ponderación de 20 puntos, que pudiera estarlo entregando el 25 de julio. Y una cuarta entrega, todo lo enviado, la entrega 1, 2 y 3, corregido. Por supuesto, como les digo, atendiendo las sugerencias, ahí van a agregar el resumen y las conclusiones. Eso tiene una ponderación de 10 puntos. Quiere decir que aquí solamente en la última entrega vamos a evaluar el resumen y las conclusiones. Y por supuesto, todos los trabajos, todas las entregas van a tener su referencia bibliográfica atendiendo a las normas APA. La que sigue, David. Ajá. En cuanto a esta primera parte, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud para que la doctora Tagliaferro pueda hacerle la explicación de cómo van a ustedes a enfocar la temática, cómo van a redactar los objetivos, etcétera? Aprovecho de darle una salutación a nuestra invitada, la doctora Antonita Tagliaferro, que como les dije, vamos a trabajar de la mano, ella como invitada porque es médico, experto y conocedora de toda la terminología médica, y yo que los voy a apoyar en la parte metodológica. Buenas tardes, doctora Tagliaferro. Buenas noches para usted. Vamos a ver. Doctora Tagliaferro, vamos a ver si está conectada. Yo la veo conectada. Sí, sí, estoy conectada, claro. Hola. Muchas gracias, agradecida por la invitación, como siempre, dispuesta a colaborar con ustedes. Un placer. Afortunadamente ya pude solventar eh, los pequeños problemas que tuve para poderme conectar, que no son usuales aquí, pero bueno, los venezolanos estamos acostumbrados a eso. ¿Me escuchan? Sí, doctora, te copiamos muy Ah, bien. ok, perfecto. Bienvenida. Adelante, doctora. Gracias. Bueno, agradezco por la invitación y por favor, si es posible, iniciar con las diapositivas preparadas para el día de hoy. Ok, vamos a dejar de compartir un momento la pantalla para entonces iniciar con la segunda parte. Manténganse en línea allí, por favor. Veo en el chat que hay Bueno, algunas preguntas, hay David, algunas inquietudes allí. mientras David comparte pantalla, vamos a ver unas preguntas que están por acá. Que dice el tema, el doctor Jorge Loaiza pregunta que si el tema tiene que ser enfocado a la ecografía. Claro.
el área donde están desarrollando el diplomado. No entendí dónde lo enviamos. Ustedes tienen un aula virtual y hay un espacio allí donde ustedes eh, colocan o anexan el trabajo de investigación. Y por esa misma vía, nosotros les vamos a dar las respuestas con las observaciones o las sugerencias al respecto. No es en la web, en el aula virtual del diplomado. Eh, ¿Debe ser el área del diplomado? Sí, debe ser el área del diplomado. Ajá. Sí, de hecho, Ya la me doctora le permito había respondido intervenir. por el chat. Gracias. Sí, me permito intervenir. Bueno, escribí como estoy, acelerada. Me permito escribir, me permito comentar eso porque es muy importante que ustedes entren al aula. O sea, según entiendo, este módulo es totalmente virtual. Y al ser totalmente virtual, su lugar de clases es el aula virtual. En el aula virtual tienen que estar absolutamente todos los documentos que les ha preparado la doctora Coraida. Hay recursos donde ustedes pueden indagar algunas cosas, revisar algunas cosas, donde recursos que ustedes al revisarlos y al leerlos les van a orientar para hacer su documento. Y considerando que el diplomado es de ecografía, pues por supuesto todos los trabajos tienen que estar enfocados al área de ecografía. La ventaja en este módulo es que se les va a orientar para trabajar con una revisión sistemática de literatura. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes no necesitan tener un equipo de ultrasonido, que ustedes no necesitan evaluar pacientes a través del ultrasonido, sino lo que van a hacer es revisar trabajos de investigación relacionados con algún aspecto del ultrasonido donde ustedes estén interesados y seleccionar, de acuerdo a algunos criterios que vamos a discutir más adelante, cuáles son los trabajos para ustedes más importantes o que cumplen con esos criterios de selección para poder indagar algún aspecto que pudiera estar relacionado con la utilidad, con la asertividad, con la sensibilidad del estudio, con la especificidad del estudio. Entonces, eso lo van a ir, digamos, elaborando progresivamente. Inicialmente tienen que seleccionar algún tema relacionado con el ultrasonido, o sea, si es útil, si es asertivo, si el estudio tiene una sensibilidad adecuada para alguna patología o algún aspecto en el ser humano. Muy bien. Después de esto, pues los saludo, agradezco la invitación y le pido a David que por favor me pase a la siguiente diapositiva. Muy bien, creo que aunque yo no llegué a tiempo, me imagino que esto ya se los comentó la doctora Coraida. Y fíjense cómo para que ustedes puedan desempeñarse de manera adecuada y avanzar de forma efectiva en el desarrollo de su trabajo, pues tienen que estar permanentemente ingresando al aula. Ingresando al aula no solamente para entrar y salir, sino para revisar qué hay, para revisar el foro, para preguntar si tienen alguna duda en el foro para que sigan las instrucciones, revisen, bajen las instrucciones, revisen el formato, utilicen el formato. Y una vez que desarrollen el trabajo tal como se los dijo la doctora Coraida, pueden hacerse su propia evaluación. Yo más que rúbrica le llamo chuleta, le llamo para los venezolanos, pues eso es como una chuleta. Ahí están las preguntas y cuánto vale cada una de las preguntas del examen. El examen es la primera entrega, la segunda entrega, la tercera entrega, la cuarta entrega. Cada examen tiene una rúbrica y en esas rúbricas está lo que se le va a evaluar, cómo se evalúa y cuánto vale cada uno de esos aspectos. La siguiente, por favor. Ahora, yo les decía, bueno, que ustedes no necesitan un equipo de ultrasonido, necesitan tener pacientes ni aplicar los equipos de ultrasonido para hacer la investigación de este diplomado, sino que van a hacer una revisión sistemática de literatura. ¿Por qué? Porque cada día es más evidente que el abordar trabajos de calidad de publicaciones de revistas arbitradas e indexadas, pues nos permite llegar a una evidencia y evidentemente hay trabajos basados en evidencia y trabajos en el área de salud basados en evidencia. La revisión sistemática de literatura le va a permitir que usted pueda actualizarse en algún tema del área donde usted está desarrollando su diplomado. Entonces, necesitamos fortalecer nuestro conocimiento, necesitamos aprender más
¿Y cómo aprendemos más? Revisando los artículos publicados de investigadores que han realizado trabajos con muchísimos pacientes o con un número específico de pacientes en alguna patología en particular en el área de la salud, donde ustedes pueden informarse desde el punto de vista médico, porque existe información permanente, creciente, perdón, y de forma progresiva que les va a permitir a ustedes que ustedes hagan una búsqueda acertada. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo hacer el trabajo de investigación y no morir en el intento? Porque cuando nos hablan de investigación nos da como un susto, ¿no? Entonces, cónchale, entonces ahora tengo que hacer una investigación y qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Pues bueno, lo primero que tiene que hacer es elegir un tema. ¿Ecografía en qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? Al usted escoger ese tema, eso le va a permitir poder indagar, poder revisar, poder buscar información, porque con la medicina basada en evidencia y con las revisiones, usted eh, forma parte fundamental para actualizarse en un tema en particular. Y es importante porque usted como estudiante, como clínico, como investigador, puede obtener ciertas habilidades para poder, digamos, sobrevivir en la gran avalancha que existe de información biomédica o que algunos lo llaman infoxicación. Supongamos que usted se plantea una pregunta de investigación que genera una estrategia de búsqueda en metabuscadores y en base de datos y que tiene acceso a todos esos trabajos que están en la web. Entonces, bueno, cuando te encuentra esos resultados y encuentra que no existen una uniformidad en la información. Entonces, con la revisión sistemática de literatura se le va a permitir contrastar la información de esos otros autores. Evidentemente, con eso, ustedes van a poder, con esa búsqueda, ustedes van a poder utilizar o van a tener que utilizar, perdón, libros, revistas, y como afortunadamente tenemos la web, tenemos el internet, pues ahora es mucho más fácil encontrar información. Y yo siempre digo, o desde los últimos años he dicho que el COVID nos ha dejado algo bueno, que fue que muchas revistas ahora estén de libre acceso, que no tenemos que pagar para poder mirar los artículos. Y eso nos va a permitir elegir un buen documento y como tenemos un formato, transferir esos datos del documento a nuestro formato. La siguiente, por favor. Ok, entonces, tenemos un mensaje que nos ha dado la doctora Coraida de cómo lo tienen que hacer y dónde pueden conseguir los recursos. Tenemos una audiencia correcta porque todos ustedes son médicos y tienen y manejan la terminología médica. Tenemos un tiempo adecuado para ir desarrollando de forma progresiva ese trabajo. Y de hecho ya existe un cronograma. Tenemos una información permanente, constante, que utilizando una estrategia adecuada podemos alcanzar nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? Tener el trabajo concluido. Si no concluyen el trabajo, no tienen la posibilidad de obtener la certificación del diplomado. Y les recuerdo que el diplomado tiene un aval académico universitario, pero que el hecho de que tenga un aval académico universitario no implica que ustedes vayan a ser especialistas en ecografía, sino que aprendieron, que tuvieron la posibilidad de obtener una habilidad en el área de ecografía o en el área de ultrasonido, pero no es que los hace especialistas. Pero el hecho de que les permita tener esa habilidad, pues es bien válido, sobre todo en el área médica y en estos momentos que necesitamos el aprendizaje permanente en nuestra área. Pero además de eso, la siguiente, por favor, tenemos la siguiente, tenemos unos momentos para hacer ese trabajo y esos momentos son los que me van a permitir que yo pueda ir
abordando siempre y cuando yo entre al aula, siempre y cuando yo utilice los formatos adecuados, siempre y cuando yo revise los recursos y una vez que me vayan haciendo las correcciones, yo vaya haciendo los cambios de acuerdo a las sugerencias. En caso de considerar que las sugerencias no son las adecuadas, pues usted podrá usted podrá informarle a la doctora Coraida, este planteamiento está de esta manera porque consideramos o consideré que es la forma en cómo yo debo abordar el trabajo para poder hacer el avance. La siguiente, por favor. Ok, entonces, para que este programa pueda ser correcto, existen lineamientos. Ya la doctora Coraida se los dijo muy claro. Desde el punto de vista ético, como no vamos a trabajar con pacientes, sin embargo, debemos respetar el derecho a los pacientes y de la misma forma debemos respetar el derecho a los autores de donde estamos tomando algunos documentos. La mayoría de las cosas que ustedes describen en los trabajos, el 99,5% está descrito en otros trabajos. Ese 0,5% que no está descrito, sobre todo en la introducción, que según entiendo es para la segunda entrega, es el parafraseo o el contraste que usted puede hacer o el análisis que usted puede hacer una vez que usted incluya un texto de algún artículo, de algún libro o de algún documento relacionado con el tema. Entonces, eso es muy importante porque desde el punto de vista ético, considerando que somos médicos y consideramos que en el área de la biomedicina nosotros tenemos que respetar el derecho a los autores que muestran o que describen o que nos permiten revisar sus documentos. Entonces, es muy importante que usted respete ese derecho de autor y reporte ese autor esos documentos. Según entiendo, existe un formato en el que ustedes tienen que plasmar los aspectos en los diferentes apartados del trabajo, pero las referencias bibliográficas las tienen que presentar considerando la norma APA. Para esta primera entrega no es necesario utilizar la norma APA como tal, porque lo que van a hacer es un esbozo del método, redactar los objetivos, poner su título. Por supuesto, las tres cosas están totalmente relacionadas. Y lo primero que tienen que tener claro es cuál es el tema que van a abordar. Y otro lineamiento muy importante, tal como lo planteó la doctora, es que sigan las normas. Si están las instrucciones, si está el formato, si está la rúbrica, si están los recursos en el aula virtual, pues aprovechemos esa aula virtual para poder seleccionar todos estos aspectos y poder guiarnos a través de esos aspectos. Y por otra parte, tienen la posibilidad de hacer cualquier pregunta en el foro de dudas que les permitirá avanzar una vez que tengan una duda y que no sepan cómo solventarla. La siguiente, por favor. Muy bien. Como les decía, actualmente lo que tiene que ver con la medicina basada en evidencia es sumamente importante. Y la revisión sistemática nos establece la posibilidad de responder una pregunta y de encontrar las razones para la respuesta de esa pregunta. Entonces, como en cualquier proceso de investigación, debemos establecer de una forma clara y concisa la pregunta que nosotros intentamos responder con nuestro trabajo. Por supuesto, como es una revisión sistemática, tenemos que cuantificar los efectos. Entonces, debemos concretar qué medidas vamos a utilizar para poder evidenciar el efecto que nosotros tengamos, el efecto de interés que tengamos, en función del tipo de respuesta que queremos tener una vez que tengamos el título claro, qué es lo que vamos a abordar, cómo lo vamos a abordar. Entonces tiene que tener presente cuál es esa pregunta en la investigación, qué es lo que yo quiero saber, qué es lo que yo quiero aprender de otros autores. No solamente aprender, qué es lo que yo quiero indagar, que es a lo que se refiere una revisión sistemática de literatura de otros autores. ¿Y cómo elaboro yo mi protocolo de investigación? Afortunadamente tienen un formato, les dicen cómo es el protocolo, los orientan cómo es el protocolo, incluso les ayudan
definir esas estrategias de búsqueda y usted además también tiene unos criterios, como cuáles son los artículos que yo voy a seleccionar, qué es lo que yo necesito para mi trabajo de investigación. Y de allí extraerá los datos que requiere para poder tener una investigación con calidad metodológica. Una vez que usted tiene esos estudios seleccionados, avanzará en el análisis y presentará su desarrollo interpretando los resultados de su trabajo. ¿Cuáles son los resultados de su trabajo? El contraste de los resultados de los estudios que usted seleccione para su revisión sistemática de literatura. Entonces debe tener en cuenta que en los estudios experimentales el propio diseño controla la confusión y los efectos, pero en una revisión sistemática de literatura usted lo que va es a seleccionar con un perfil los trabajos que usted necesita o que usted considera pertinentes para poder responder a la pregunta de su investigación. La siguiente, por favor. La siguiente. Ok. Entonces, ¿cuáles deben ser esos, o de dónde debo obtener esos trabajos? Existen bases de datos muy buenas y para la segunda y tercera entrega se les dará la orientación de cuáles son esas bases de datos. En este momento usted puede revisar en libros, puede revisar en revistas publicadas o en revistas en la web o en trabajos de investigación de pregrado o posgrados, qué temas hay y qué temas le pudieran a usted interesar. Evidentemente, estas revistas, estos libros y estos trabajos de investigación tienen que ser de calidad, porque esos libros que usted va a utilizar los va a referenciar en su trabajo. Y si no son de calidad y si no son los adecuados, pues su trabajo no va a estar acorde con lo que esperamos que esté. La siguiente, por favor. Ok. Insistimos, ¿por qué? ¿Por qué una revisión sistemática de literatura? Porque además de lo que les he dicho, la metodología para la revisión sistemática de literatura es muy amplia, es una metodología completa y que puede ser visibilizada de forma transparente, que usted la puede organizar una vez que planifique usted qué es lo que quiere hacer, usted puede decir cómo lo voy a hacer y cuáles son los requerimientos que me van a permitir responder a mi propósito. Entonces, en la pregunta de la investigación se hace uso de estudios realizados y publicaciones de forma ordenada, de forma concreta y de forma analítica, porque esto además permite la revisión, la compilación y la síntesis de la información. Completa la diapositiva, por favor. Ok, chévere. Entonces, esa revisión sistemática de la literatura es eso, el uso de estudios realizados y publicados de forma ordenada, precisa y analítica, que te va a permitir revisar, compilar y sintetizar una información que ya existe, pero que además te va a permitir a ti indagar y saber si verdaderamente eso que tú deseabas saber con tu pregunta de investigación, la puedes responder con esos estudios. La siguiente, por favor. Es reproducible, ¿por qué? Porque si tú crees que el ultrasonido es útil para diferenciar, por ejemplo, las lesiones benignas y malignas de mama, y lees un estudio que dice que es totalmente acertada y que tiene una sensibilidad, que el estudio del ultrasonido tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las veces que se hace el estudio que dice que es maligno, eso es verdad, eso es maligno. Y que todas las veces que te dice que no es maligno, que eso es verdad. Entonces, eso es lo que se refiere a especificidad y sensibilidad. Entonces, sí, pero hay otros estudios que te dicen, ya va, a mí me dio 50%, un investigador o un grupo de investigadores, a otro grupo de investigadores le dio 80%. Entonces, eso te permite hacer el contraste. El hecho de que un investigador lo diga no necesariamente es totalmente real, porque hay una diversidad de información de acuerdo a la forma en cómo se indague en el trabajo, incluso de acuerdo al número de pacientes que se abordan. Porque mientras más pacientes se abordan para indagar un aspecto, nosotros no vamos a trabajar con pacientes, nosotros vamos a trabajar con estudios, o ustedes van a trabajar con trabajo de investigación, con estudios. Pero de esos estudios han abordado pacientes
Entonces, mientras más pacientes esos estudios hayan abordado, pues más cercano está ese resultado a la realidad. Si usted trabaja con 10 pacientes, no es muy factible de que lo que resulte de esos 10 pacientes sea lo que se produce en 1 millón de pacientes. En cambio, si usted trabaja con 700, con 800, con 1000 pacientes, hay mucha posibilidad de que eso que se plantea en esos 700, 800, 1000 pacientes sea lo que ocurre en la población en general. Muy bien. Lo primero que tienen que entregar es el título. El título necesariamente tiene que estar relacionado con algún tema del diplomado. Se plantea que se incluye en las revisiones sistemáticas, se incluye el qué, el cómo y el cuándo. El qué es, por ejemplo, la utilidad del ultrasonido. El cómo, para detectar diferencias entre tumoraciones malignas y benignas de mama. Y el cuándo, eh, revisión sistemática de literatura del 2014 al 2024. Listo. Está el tipo de estudio, está el qué y el cómo y está el cuánto. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener una fecha estimada. Si usted, por ejemplo, va a estudiar identificación de aspectos pulmonares en pacientes hospitalizados en UCI por COVID. Revisión sistemática de literatura, usted no puede decir del 2010 al 2024. ¿Por qué? Porque antes del 2019 no había pacientes con COVID. Entonces, tiene que ser muy preciso con cuáles son la fecha, el tiempo que va a utilizar, porque va a depender de la patología. Es posible que si usted va a indagar las diferencias entre tumores malignos y benignos de cáncer de mama, pues desde hace mucho tiempo se está trabajando con el estudio ecográfico y contrastando el estudio ecográfico con el estudio mamográfico y viendo cuál es la sensibilidad y la especificidad de cada uno de ellos, cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, pero tiene que tener un tiempo determinado. Y lo ideal es que sea el tiempo más cercano posible al momento en el que está desarrollando su trabajo. Como el 2025 no ha terminado, lo ideal es que ustedes seleccionen los estudios desde el 2024 hacia atrás. Ustedes deciden. Los voy a seleccionar en los últimos 10 años, en los últimos 15 años, en los últimos 20 años. Eso va a depender de su revisión de literatura. En este momento van a empezar a revisar para definir cuál es el tema que van a abordar. Y una vez que tengan claro el tema, van a decir, ok, entonces ahora voy a redactar los objetivos. Yo voy a redactar el objetivo general y los objetivos específicos. ¿Qué es el objetivo general? El objetivo general es lo que te orienta. Es muy similar al título, pero aquí usted podrá decir, bueno, yo voy a indagar en artículos de investigación las diferencias ecográficas o las diferencias por ultrasonido de las tumoraciones benignas y malignas de mama eh, en el lapso, en publicaciones del lapso 2010 al 2024, por ejemplo. Ese sería su objetivo general. Usted va a indagar. Ahora, ¿pero qué va a indagar? Ahí tiene que empezar a dividir qué son los objetivos específicos. Tal como les decía la doctora Coraida, los objetivos específicos son los pequeños pasos que se dan para llegar al objetivo general. Siempre los objetivos se inician con un verbo en infinitivo. Y como usted va a hacer, es una investigación tipo revisión sistemática de literatura, usted no puede decir que usted va a indagar las características de los pacientes, no, usted va a indagar las características reportadas en los estudios de la muestra de pacientes que ellos incluyeron. Yo les sugiero siempre que el primer objetivo específico sea lo grande, caracterizar los estudios. ¿Por qué los caracterizan? Bueno, los pueden caracterizar por número de pacientes, por edades de los pacientes, por protocolo utilizado, por resultados obtenidos como mínimo. Ese sería el primer objetivo específico, porque lo grande es indagar en los trabajos, ¿ok? Lo pequeño es esos pequeños pasos que te van a permitir indagar. Bueno, otro objetivo específico pudiera ser contrastar en las publicaciones seleccionadas las diferencias o las características o el tamaño de tumoraciones benignas en los estudios seleccionados, en el lapso estudiado. Otro objetivo específico sería
revisar el tamaño, las características específicas de los tumores malignos y luego contrastarlos. Cuando usted hace todo eso, hace la eh, caracterización de los estudios, revisa cuáles son las características de los tumores malignos, revisa cuáles son las características de los tumores benignos, los contrasta, evidentemente ya logró el objetivo general, que era indagar todos esos aspectos. Entonces, esos objetivos específicos son los pequeños pasos que a usted le permiten obtener su meta. ¿Cuál es su meta? El objetivo general. En relación con el esbozo del método, la intención es que ustedes más o menos vayan teniendo idea de qué es lo que van a hacer, cómo lo voy a hacer. O sea, yo voy a ir a cierta ciudad, pero a cierta ciudad yo no puedo ir por carretera, lo ideal es que me vaya por avión, porque... entonces, es eso, pues, ¿qué es lo que voy a ir haciendo? Yo voy a hacer un estudio, ¿cómo es este tipo de estudio? Bueno, el tipo de estudio es una revisión sistemática de literatura. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a encontrar yo esos artículos? Bueno, en este momento la estrategia de búsqueda generalmente son los motores de búsqueda en la web y usted dice cuáles espera utilizar. Luego plantea cuáles son los estudios que voy a seleccionar. Bueno, voy a seleccionar estudios, si vamos a hablar del cáncer de mama, que incluyan pacientes femeninos y masculinos eh, entre, entre 15 años y 50 años. Em, digamos, haciendo un perfil de cuáles son los trabajos que yo voy a escoger. Hacen una pregunta de cuántos estudios voy a seleccionar. Eso lo van a ir viendo más adelante, porque en este momento no sabemos cuántos van a seleccionar. Eso va a depender del lapso de tiempo que ustedes tengan, de las variables que ustedes quieran indagar, del tipo de estudio que usted, del tipo de estudio de ultrasonido, o sea, del tipo de patología que van a evaluar con el ultrasonido, quiero decir. Entonces, eso va a depender de eso. No está lo del esbozo, David, por favor, por lo del esbozo. Además, esos criterios de inclusión le permite tener el perfil de los estudios. Pasa a la siguiente, el perfil de los estudios que usted va a seleccionar más adelante. En este momento, para esta primera entrega, no necesita tener los estudios seleccionados, pero sí necesita tener el perfil, porque teniendo el perfil, eso lo va a orientar cómo los va a buscar más adelante. La siguiente, por favor, David. Por otra parte, es importante definir o considerar las variables que ustedes van a tener que tener presentes de acuerdo a los objetivos específicos. Si sus variables son el, el, las tumoraciones benignas y malignas, pues por supuesto van a indagar, si van a indagar eso, ustedes van a buscar o van a seleccionar estudios que tienen que ver con tumoraciones malignas y benignas, independientemente del género, con una edad comprendida entre tal y tal. En este momento es un esbozo, no tiene que ser perfecto, pero sí un esbozo más o menos que los vaya orientando hacia lo que tienen que hacer. No salió lo que esperaba que saliera, David, allí. La siguiente, por favor. Ahora sí. Entonces, tal como les dije, deben incluir el estudio, la estrategia o los motores de búsqueda que esperan utilizar, los criterios para la selección de estudios, las variables que pueda considerar para escoger las investigaciones, los criterios de inclusión y de exclusión de los estudios y los objetivos específicos para poder definir cuáles son los trabajos que va a incluir. Lo siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente diapositiva. David. Bueno, más adelante les pongo algunos ejemplos de algunos títulos. Ya les hice un ejemplo de un estudio
para revisar la determinación por ecografía de los aspectos de tumores malignos y benignos de glándula de mama. Pero aquí hay tres o cuatro creo que les incluí. Bueno, uno es utilidad de la ecografía abdominal en el diagnóstico de abdomen agudo en niños. O sea, qué tan útil es el estudio ultrasonográfico para identificar el abdomen quirúrgico. Por supuesto, lleva la coletilla de que es una revisión sistemática de literatura del 2014 al 2024, la fecha. El otro ejemplo que les ponía, efectividad de la ecografía morfogenética del segundo trimestre del embarazo como detector de malformaciones neurológicas fetales. Revisión sistemática de literatura del 2012 al 2024. Es posible que inicialmente tengamos unas fechas, digamos los últimos 10 años, pero que para la segunda entrega, cuando ustedes vayan a empezar a revisar, ven que tienen pocos trabajos. Y aquí contesto la pregunta que hacían, ¿a cuántos estudios tengo que seleccionar segunda entrega adelante? Lo ideal es que sean alrededor de 8. En el caso del diplomado, lo ideal sería que fueran muchísimos más. Pero la idea es no complicarse. O sea, yo decirles, metan 25 estudios es complicarse la vida. Como 8 es un muy buen número, un muy buen número que les permite indagar muy bien, que les permite obtener la respuesta de su investigación y que les permite decir, bueno, este estudio es bueno o es malo o es sensible o es útil, es asertivo para esta patología. Porque los investigadores de los últimos 10, 15, 20 años han concluido que sí. Y cuando yo hago el contraste, pues pude concluir que sí, efectivamente es bueno. Aquí está otro trabajo, confiabilidad del ultrasonido en el diagnóstico de causas de abdomen quirúrgico, simplemente causas de abdomen quirúrgico. O sea, tenemos pacientes con abdomen quirúrgico, hacemos un ultrasonido indagando cuál es la causa que está produciendo ese abdomen quirúrgico. Si yo reviso muchísimos trabajos, puedo ver que en algunos trabajos dirán que es una apendicitis o una peritonitis, pero que en otros trabajos dicen que es un problema gastrointestinal o que es un problema, una pancreatitis. O sea, depende del número de estudios que yo encuentre, pues puedo determinar cuáles son las principales causas que me permiten a mí indagar cuáles son esos problemas de abdomen agudo que después tienen que ir al quirófano. La siguiente, por favor. Ok, entonces, ¿cuáles son los objetivos de la investigación? Si mi objetivo está claro, está redactado de forma clara, de forma precisa y me permite evidenciar que hay una meta que yo ando buscando, pues entonces ese objetivo está bien claro. Y por supuesto, los objetivos específicos, tal como les dije anteriormente, pues van a ser cada una de las etapas, cada uno de los pasos que me permiten llegar a esa meta general. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los verbos más comunes que más utilizamos en los objetivos generales y específicos? Bueno, el indagar, el comparar, el contrastar. Usted no va el evaluar, usted no va a determinar, porque ya los demás lo determinaron. Usted va a indagar lo que los demás determinaron. Entonces, eso es importante que lo tengan presente para la redacción de los objetivos generales. Y en los objetivos específicos, tal como les dije, lo ideal es que el primer objetivo específico sea que caractericen los estudios. Lo pueden caracterizar por autor, por año de publicación, por país. Los pueden caracterizar por número de pacientes que conformaron la muestra. Luego pueden decir tipo de estudio. Bueno, fue un tipo de estudio aleatorio, simple, fue un estudio descriptivo, o fue un estudio prospectivo, porque hicieron la ecografía la hicieron de aquí en adelante, desde el 2010 empezaron a trabajar con pacientes en un hospital haciendo la ecografía, hasta el 2015 trabajaron esos 6 años con ese grupo de pacientes y entonces lo hicieron de forma prospectiva o de forma retrospectiva porque revisaron recuentos de ultrasonidos que hicieron en las historias y qué es lo que está reportado, y entonces hicieron estudios prospectivos. Todos son descriptivos, todos esos estudios son descriptivos. ¿Por qué son descriptivos? Porque están describiendo una situación, no están cambiando la situación, simplemente están describiendo. O sea, cuando se hace un ultrasonido
o 100 ultrasonidos o 1000 ultrasonidos, simplemente describen lo que está pasando en cada uno de esos pacientes cuando se hace el ultrasonido. Entonces, todos son descriptivos. Pueden ser prospectivos si yo voy haciendo los ultrasonidos y voy reportando lo que voy encontrando. O pueden ser prospectivos porque me voy hacia atrás, me voy hacia las historias. Entonces, estoy revisando en las historias esos datos del ultrasonido. Además pueden decir el protocolo, bueno, fueron realizados con un ecógrafo de tal característica o con todos los pacientes en ayuna, o sea, cuál fue el protocolo que se utilizó. Y por supuesto después los resultados. Posteriormente ustedes compararán, revisarán o analizarán el reporte de cada uno de los aspectos que le va a permitir llegar a su meta, que fue indagar el aspecto en particular en ese grupo de estudios que seleccionan. La siguiente, por favor. Aquí hay otros verbos recomendados. Indagar, evaluar, revisar, investigar, contrastar, comparar. Eso es lo que se hace en las revisiones sistemáticas de literatura. La siguiente. Ok, aquí hay algunos ejemplos de estudios previos que se han hecho. Dice, el objetivo general es comparar los resultados reportados en estudios publicados sobre las características por ultrasonido de las masas anexiales diagnosticadas durante el embarazo en el lapso 2015 al 2024. Entonces, ¿qué necesita usted hacer? ¿Cuáles son los pequeños pasos que a usted le van a permitir llegar a ese objetivo general? Bueno, van a determinar, en este caso no hicieron la caracterización, pero van a determinar las características epidemiológicas más comunes en la muestra de pacientes. O sea, de dónde vienen esos pacientes, qué edades tenían, qué nivel social tenían. Si eso lo reportan los estudios, bien. Y eso será un criterio de inclusión suyo para que todos los estudios que usted seleccione tengan características epidemiológicas de los pacientes que incluyeron la muestra de los estudios. Luego dice describir los hallazgos por ultrasonido reportados por los autores sobre las lesiones parauterinas encontrados concomitantes al periodo gestacional. O sea, que en el periodo gestacional, ¿cuáles lesiones uterinas fueron encontradas? Luego dice reseñar las principales formas de caracterización reportadas en el ultrasonido de lesiones durante la gestación reseñadas en la bibliografía. En la bibliografía debería decir en los estudios seleccionados o en la referencia seleccionada. Reseñar las principales formas de caracterización reportadas en el ultrasonido de lesiones anexiales durante la gestación, reseñadas en la bibliografía, y considerar las diferencias del ultrasonido de las masas anexiales en pacientes gestantes y no gestantes que conformaron la muestra de los estudios seleccionados, la técnica, la anatomía y los cambios fisiológicos. Con estos 4 objetivos, el investigador pensó que podía lograr su meta, que era comparar cuáles eran los resultados que se reportaban en las publicaciones sobre las características por ultrasonido de masas anexiales diagnosticadas durante el embarazo. La siguiente, por favor. Sin embargo, fíjense algo bien importante. En el último objetivo se hablaba de pacientes gestantes y no gestantes. Ese objetivo no está adecuado. ¿Por qué? Porque si su objetivo general es en pacientes gestantes, usted en los objetivos específicos no tiene por qué hablar de pacientes no gestantes. Y por eso quise poner ese ejemplo. Aquí está otro estudio, eficacia del uso de la ecografía abdominal para el diagnóstico de litiasis vesicular, revisión sistemática de la literatura 2014-2024. El objetivo general era revisar la evidencia científica, no veo, la evidencia científica publicada en el AXO 2014-2024 sobre la eficacia del uso de la ecografía abdominal para el diagnóstico de litiasis vesicular. Los objetivos específicos que planteó este investigador fue, primero, caracterizar los estudios seleccionados según el autor, año de publicación, tipo de estudio, características de la muestra, número de pacientes y resultados obtenidos. Luego, describir los hallazgos ecográficos que permiten el diagnóstico de litiasis vesicular referidos en los artículos. Sintetizar la concordancia reportada entre los hallazgos ecográficos y los hallazgos intraoperatorios. ¿Por qué? Porque el paciente tenía su problema de litiasis vesicular, le hicieron el diagnóstico ecográfico, luego hicieron la intervención y ellos quisieron contrastar o seleccionar estudios que contrastaran si lo encontrado en el ultrasonido
es similar o diferente a lo encontrado después que el paciente fue operado. Y por último, analizar la relevancia del diagnóstico ecográfico en el manejo oportuno de la litiasis vesicular, según lo descrito por los autores de los estudios. Fíjense cómo aquí queda bien claro que es todo de la selección que ustedes van a hacer o que hizo este investigador para poder indagar los aspectos que tienen que ver con la eficacia del uso de la ecografía abdominal en el diagnóstico o para el diagnóstico de litiasis vesicular. La siguiente, por favor. Muy bien. Tal como les decía, en el esbozo del método es tal como se explica. Es un esbozo, o sea, ustedes no van a escribir todo el método allí. Ustedes van a decir qué es lo que van a hacer. ¿Qué van a hacer? Una revisión sistemática de literatura. No se incluyen en la metodología. Estos trabajos que ustedes van a hacer son trabajos tipo publicaciones, tal como se los dijo la doctora Coray. Entonces, si son tipo publicación, en el método no tienen porque no es una tesis de grado, ni es un trabajo que se exige para que sea aprobado por un grupo de investigadores. No, es un trabajo de investigación tipo revisión sistemática de literatura con características de publicación, de los artículos de publicación. Entonces, aquí en la metodología no tienen por qué poner referencias, no tienen por qué poner teoría. Si ustedes quieren, y deberían querer, pueden leer a qué se refiere una revisión sistemática de literatura. Entonces, el tipo de estudio se realizará un estudio tipo revisión sistemática de literatura. Para ello se indagará en las bases de datos de Google Académico, de Cochrane, de PubMed, de Medline. Ustedes deciden cuáles bases de datos, Scopus, Cielo, ustedes lo deciden. Para ello se utilizarán las siguientes palabras de búsqueda: ecografía o ultrasonido, este, eh, lesiones mamarias, malignas, benignas. Ya ustedes con eso tienen, y por supuesto, el lapso de tiempo en el que van a seleccionar. ¿Cuáles son los criterios de inclusión? Bueno, se van a incluir todos los estudios que presenten eh, estudios ultrasonográficos o de ultrasonido en pacientes femeninos y masculinos o solamente femeninos entre 20 y 45 años, a quienes se les realizó estudio ecográfico y quienes reportaron datos sobre características de las tumoraciones malignas, publicados entre el 2010 y el 2024. Ese es su criterio de inclusión. Usted decide cuál es el criterio de inclusión. ¿Y cuáles son los criterios de exclusión? Bueno, yo voy a excluir, por supuesto no voy a decir los que estén antes del 2010 y después del 2024 porque eso se sobreentiende. Ya usted seleccionó eso. Ya lo que sea diferente a eso no le sirve. Pero sí tiene que decir que usted va a excluir trabajos que sean tipo metaanálisis, tipo revisiones sistemáticas, tipo revisiones narrativas, porque ya esos son trabajos secundarios. Ya usted está haciendo un trabajo secundario. Entonces usted tiene que seleccionar trabajos que estén de libre acceso, que estén a texto completo y que además no sean ni revisiones sistemáticas de literatura, ni revisiones narrativas, ni metaanálisis. Eso es fundamental que sea reportado en su trabajo. Y por supuesto las variables que espera indagar y la forma en cómo presentará los resultados. Entonces usted espera indagar las características de los tumores malignos, benignos desde el punto de vista ecográfico, espera indagar las características de las muestras de pacientes que incluyeron en los estudios, espera indagar los resultados encontrados en los estudios seleccionados y presentará los resultados triangulando la información. ¿Qué es triangular la información? Contrastando, porque una vez que usted escoja los trabajos y que ubique esas cosas que usted incluyó en los objetivos específicos, hará la triangulación o el contraste, o sea, en qué se parecen y en qué se diferencian los estudios. La siguiente, por favor. Esta propuesta o esbozo en la metodología eh,
es muy clara, pues usted simplemente lo que tiene que decir es una revisión sistemática de literatura, qué va a investigar, cuáles son las bases de datos, cuáles son los criterios, la siguiente, David, por favor, cuáles son esos criterios de selección y cómo cree que presentará los análisis de la información. O sea, esta diapositiva es similar a la anterior. La siguiente, por favor. En este sentido, tal como se los dijo la doctora Coraida, ustedes van a pasearse por el aula virtual. Van a entrar al aula virtual, van a tener acceso a lo que es la primera asignación. Allí van a encontrar link donde pueden bajar recursos, donde pueden bajar conectores para cuando vayan a redactar la introducción, donde pueden bajar algunos verbos, si no me equivoco, pero además pueden bajar el formato y en el formato, en cada una de las páginas de las cosas que tienen que entregar en la primera asignación, tienen las instrucciones de cómo hacerlo. O sea, todo esto que estoy diciendo yo está allí. Eso lo tomé yo del formato que tiene la doctora Coraida en el aula virtual. Y además tienen su rúbrica, que es la que le va a permitir autoevaluarse antes de enviar la entrega, antes del 20 de junio, que es el día que tienen pautado para hacer esta entrega. La siguiente, por favor. Esto ya lo vieron, lo que les planteó la doctora Coraida, es la forma en cómo se va a evaluar. Los primeros dos ítems, los que son las palabras, las páginas preliminares y el estilo y forma, son como una pedrada al piso. ¿Por qué son como una pedrada al piso? Porque aquí no están evaluando qué es lo que está escribiendo, sino simplemente si está utilizando y se lo está haciendo. Ya. Usted lo hizo, chévere, tiene la nota. No lo hizo, no la tiene. Utilizó el formato, tiene la nota. Incluyó el título, tiene la nota de lo que vale el título. En el estilo y forma, tiene el objetivo específico, tiene el objetivo general, tiene el método, el esbozo del método. Ah, bueno, tiene la nota. Los 6 puntos siguientes sí tienen que ver con el contenido, ¿ok? Entonces, ese contenido es si su objetivo general estaba redactado con un verbo, si era un verbo adecuado, tal como se los planteé anteriormente, si siempre plantea que es para reportar lo que dicen los otros investigadores en los trabajos, si redactó los objetivos de forma lógica y si esos objetivos, esos pequeños pasos lo llevaron a la meta que usted espera lograr y si en el esbozo usted está presentando que es una revisión sistemática de literatura, que va a revisar las bases de datos X, Y y Z y que seleccionará estudios con tales características y no incluirá estudios tipo metaanálisis, revisiones sistemáticas que no estén a texto completo o revisiones narrativas y que no sean de acceso libre y que además dirá que, bueno, los resultados serán triangulados para responder al objetivo de la investigación. Ok. Muy bien, la siguiente, creo que aquí abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Doctora Coraida, Bien, ya la doctora Tagliaferro completó, le dio un esbozo más amplio a la información preliminar que nosotras habíamos abordado. Por supuesto, como lo dice la doctora, abiertas a sus preguntas, sus inquietudes, sus dudas. Mm, Hay unas preguntas allí. Ah, no, ya están respondidas. El tema tiene que ser enfocado por geografía, SD, ok. Ok. Preguntas, inquietudes, ya yo les hice referencia también al cronograma de actividades. La próxima entrega es la entrega de esta eh, primer trabajo, que es el título, los objetivos y esbozo de la metodología, es para el 20 de junio. Lo colocamos en el aula, hacemos la revisión, lo retornamos con las observaciones para que ustedes continúen trabajando y avancemos a la segunda entrega. ¿Dudas? No hay dudas. Doctora, ¿será que tienen tantas que no saben, no tienen cómo abordarlo, quedaron realmente claros? Enciende el micrófono, profe. esperemos que sea lo segundo, doctora.
Ah, bien, gracias a Dios todo Todo bien. muy claro, dice el doctor Loaiza. Bueno, la idea es que ustedes inicien lo más pronto posible hacer su trabajo de investigación para que puedan distribuir bien sus tiempos. Cualquier duda a través del aula, que nosotros con mucho gusto se las aclaramos a tiempo. Sí, esta grabación la van a publicar en el aula. Sí, señor Y Gutiérrez. esperamos que sea editada porque de verdad presento disculpas. Hoy tuve un momento difícil para llegar a la actividad. Y creo que eso me produjo un ataque de tos, no sé si nervioso dado el trajín que tuve para poder llegar a tiempo. Las dudas surgirán a medida que desarrollemos el tema. Por Perfecto, supuesto. doctor o doctora, no leí el nombre, disculpe. Y doctora. Y, Gracias. este, y seguramente ustedes utilizarán el foro. Entiendo que la doctora Coraida revisa una vez a la semana el foro, entonces a veces preguntan algo el martes y el martes en la noche dicen, mire, la doctora no me ha contestado el foro. Bueno, esperen que la doctora Coraida revise y cualquier cosa, si hay alguna duda o la pregunta tiene mucho que ver con el área médica, pues lo conversamos y se les da la respuesta. El doctor, alguien por aquí hablaba de los lineamientos, no sé qué dijo, se me La perdió. doctora Joana. Ujú. Pregunta que si los elementos para las otras entregas también serán explicados en otras charlas. Por supuesto que sí. Cada entrega Sí, se darán las pautas. claro, esa es la idea. Normalmente la doctora me invita para que entre las dos pues podamos abordar el tema e irle dando las pautas para orientarlos. Yo había pensado en ingresar al aula. eh, no sé si doctor usted puede ingresar rápidamente al aula y en 2 minutos miramos el aula para que, o David, si puede ingresar al aula para que ellos vayan viendo y vayan haciendo su recorrido. Eso es muy importante, ¿oyeron? Porque a veces hay estudiantes que mandan cualquier cantidad de cosas que la doctora Coraida me llama y me dice, doctora, por favor, dígame qué opina de este documento. Yo le digo, doctora, este muchacho no entró al aula o esta muchacha no entró al aula. ¿Por qué no entró al aula? Porque no tiene ni siquiera el formato, no revisó la rúbrica, lo que está escribiendo son puros copy-pegue, y en relación con la inteligencia artificial, yo soy de la escuela vieja, yo prefiero la inteligencia natural, la inteligencia personal. En estos días leí un artículo relacionado con inteligencia artificial que decía que la inteligencia artificial era un plagio, fíjense lo que decía, que era un plagio de, los artículos que estaban en la web. Y no deja de tener razón. ¿Por qué? Porque en la inteligencia artificial a usted le dan una definición con el Gemini, por ejemplo, y en ninguna parte hablan de dónde sacaron esa información. Entonces, una inteligencia artificial porque está tomando las cosas, pero no se está reportando a dónde. Entonces, se está irrespetando el derecho de los autores. Aquí está el aula, vamos bajando. Aquí ven planificación, poco a poco, planificación del documento, el cronograma, las fechas de entrega de cada asignación, las noticias del curso, las lecturas iniciales, el foro, incluso está el objetivo, un momentico, paren allí, por favor, que es redactar un trabajo de investigación, el objetivo del módulo o del curso, redactar un trabajo de investigación en algún aspecto del ultrasonido, tipo artículo científico, atendiendo la norma APA. Y quiero ser muy reiterativa con eso, atendiendo la norma APA en relación con las referencias, porque no se utiliza la norma APA para la redacción, para el tipo de letra, porque ahora, y es una norma APA que no es la última, porque la última es más rígida, la última no acepta em, em, ya va, paren ahí el aula, por favor. Un momentico. La última revisión de la norma APA no Referencia acepta de referencia. referencias secundarias, referencias de referencia. En cambio, la que se está presentando aquí sí acepta referencia de referencia, porque si no tendrían que irse al documento original. Y entonces irse al documento original
no es sencillo, la cosa es simplificarle, la situación es mejorar la posibilidad de que ustedes tengan acceso a todo. Entonces, aquí van a entregar la primera asignación. Esto es viejo, evidentemente no es el aula de ustedes, pero aquí va a estar la fecha de la apertura, que me imagino que será mañana, y el cierre que será el 20 de junio, que es cuando ustedes hacen la entrega. El 20 de junio a las 12 de la noche se cierra porque ustedes van a subir. Aquí tienen el formato, en ese formato es donde van a escribir el documento, aquí tienen la rúbrica, que es donde van a autoevaluarse, y aquí tienen ejemplos de algunos objetivos específicos. Aquí podemos ir bajando, por favor. Y la segunda entrega se abrirá cuando se abra el lapso de la segunda entrega, después de que la doctora les dé el seminario de la segunda entrega. O sea que esa es la forma en cómo van trabajando. Por favor, enséñame la parte inicial donde están los recursos del aula virtual, los recursos del diplomado, perdón, del curso. La anterior, David. Ajá, aquí Súbela, está. súbela, Más David. atrás, más atrás. Más atrás, sube, sube. No, 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 sube. al contrario, David. Ujú. Sube, sube. ¿Ve? Aquí está la masterclass, la van a subir aquí, los verbos didácticos de la taxonomía Bloom, que son los que se utilizan, la lista de conectores, esto es cuando vayan a redactar la introducción, y algunas guías o algunos recursos que ustedes van a poder utilizar. Sube, sube por favor, David. Sube. Aquí está el foro de dudas, aquí es donde se pueden, marca el foro de dudas, por favor. ¿Ven? Aquí está el foro de dudas. Entonces, en este foro de dudas, ustedes pueden escribir qué es lo que quieren preguntar. Aquí vean algunas preguntas de algunos participantes que se fueron respondiendo y algunos inclusive se respondieron, hubo respuestas de la doctora Coraida, el participante volvió a preguntar otra cosa en el mismo foro, pero todos la pueden ver y por eso es que bueno escribir en el foro y no hacer preguntas individualizadas. Entonces, este es el aula virtual del curso de investigación y esperamos que ustedes puedan, los 16 participantes que están inscritos, aunque solamente asistieron 10 por lo que vi en el foro, que todos los 16 participantes puedan avanzar en su trabajo de forma adecuada, de forma rápida, de forma ordenada y de forma asertiva, que es lo que necesitamos. Doctora Coraida. No, no pude abrir el micrófono. Bueno, yo creo que, como ellos mismos dicen, las dudas irán saliendo a medida que ellos comiencen a hacer su trabajo de investigación. Tratamos de ser lo más claro posible y aparentemente quedaron claros y precisos en el trabajo que van a iniciar. Y bueno, quedamos atentas a cualquier inquietud, duda, consulta que tengan al respecto. Muy bien, bueno, feliz día y hasta pronto si Dios quiere. Chao, que esté muy bien. Chao, David. Luego, Gracias tarde. a la profesora Nancy por el acompañamiento también por acá. Hasta luego. Muy pronto estaré colgando entonces la respectiva clase de hoy a través de y el cronograma, ¿ves? El cronograma estipulado. Y cualquier información se le estaré Ok. llegando por el grupo de WhatsApp. Feliz Ok, tarde para si todos. la puedes editar, te lo agradezco, David.